Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Muy buenas noches, amados hermanos, qué gusto compartir con todos ustedes como cada oportunidad que tenemos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti en la provincia de Córdoba. Quien les habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el pastor Raúl Cajas, desde el corazón de la palabra del Señor para tu vida, una palabra de aliento. Seguramente habrá alguien que está esperando una palabra de fe, una palabra de esperanza. Por eso, ahí dice Mateo capítulo 24, acerca de las señales, los acontecimientos antes del fin, nos habla de qué cosa, de la predicación del evangelio hasta los confines del mundo. Así que te saludo, te bendigo, estoy controlando que esté todo en condiciones, en perfectas condiciones para compartir contigo la poderosa palabra del Señor. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, permanece para siempre. Sécase la hierba, dice Pedro, acotando lo que el profeta Isaías había dicho. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre, permanece para siempre. Está haciendo frío, 10 grados ya en esta parte de la provincia de Córdoba. Ahí en la congregación, acá en Barrio Los Chañares, las hermanas estaban desarrollando una reunión de damas en el barrio Los Chañares de la localidad de Tanti. Esta preciosa localidad, fría, Fría, 10 grados, me dice el informe meteorológico a esta hora, cuando han pasado 5 minutos de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. Estoy aquí para hacerte compañía 45 a 60 minutos, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, la palabra que seguramente va a hacer un impacto en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, en la familia, en la economía. Cuántas cosas que debemos corregir, cuánta instrucción en la palabra para que nos vaya bien. Ese es el deseo del Eterno. Tercera de Juan, siempre lo cito, tercera de Juan, versículo 2, ahí está, versículo 2, dice: amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas. Ese es el deseo del Abba, ese es el deseo del Padre, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Te saludo, ya comienzo a transmitir. Comienzo la palabra del Señor. Ha estado todo el día bien la internet, excelente, estaba contento. Muy buena internet, qué lindo. Va a ser una transmisión excelente, espectacular. Pero ya comienzo a ver mensajes, acción necesaria, demasiado bajo, no sé. Pero seguimos adelante, está grabada cada transmisión para después subirla a YouTube y mejorar la calidad. Así que te saludo, no le doy mucha importancia, lo que así le voy a dar importancia son mis hermanos. Ya lo tengo, Carlos Gorosito, que se está conectando, me está diciendo: buenas tardes, hermanos en Cristo Jesús, hermosa tarde ¿qué dice? Tarde pero muy fría, pero estamos firmes, avanzando, fortalecido. Bendiciones, me dice mi hermano Carlos Gorosito, fiel oyente a cada transmisión que realizamos desde aquí, Barrio Los Chañares. Se tiene que impregnar la atmósfera, tiene que suceder algo en los hogares. Estamos orando, estamos clamando en el nombre que es por sobre todos los nombres, el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos comúnmente. El nombre verdadero es Yeshua. Él puede hacer, Él puede dar vida, para eso vino el Mesías. La Escritura nos dice que Juan capítulo 10, el ladrón, comienza hablando del ladrón, capítulo 10 de Juan, versículo 10. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Mesías,
el ungido de Dios, de Elohim. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no dice que ha venido a deshacer. También siguió diciendo en otro momento, en otra oportunidad, que había venido a deshacer las obras del diablo, de Satanás. Entonces esa palabra se tiene que hacer fuerte en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que retumbar, tiene que provocar que aún nuestros huesos se impregnen. Eso dice el Salmo 119, que la palabra es verdad, que la palabra es medicina, que la palabra nos hace bien cuando no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra. Por eso la idea, la intención es el oír palabra y que quede guardada en el corazón. Hay varios textos que respaldan acerca de la importancia de oír. El Mesías lo dijo: el que viene a mí y oye mis palabras, lo voy a comparar a un hombre sabio. El hombre obtiene sabiduría cuando oye la palabra del Señor. Dice, lo voy a comparar a ese hombre, el que viene a mí, oye mi palabra, las guarda en el corazón y las pone por obra. Ese es un hombre sabio, que al edificar la casa, el proyecto, involucra a la familia y dice que comienza a edificar, pero claro, tiene que hacer una inversión, tiempo, cavar la tierra, ahondar, buscar la roca y sobre esa roca el fundamento, que es Cristo mismo. Él es la roca de nuestra salvación, el Mesías Yeshua HaMashiach. Te bendigo desde aquí, tarde fría, 10 grados, me dice la temperatura acá, el servicio meteorológico nacional, pero no es impedimento para compartir, claro que no, porque la palabra es fuego que consume lo que no sirve, lo que no es, lo que no pertenece al Señor. Así que estamos apasionados por la palabra, nos sentimos alegres, gozosos cuando compartimos un mensaje, una palabra del Señor. Hoy lo puse ahí en Facebook, vamos a compartir el capítulo 32, es extenso, es muy largo. Vamos a conversar un poco, contar de qué trata este capítulo 32 del profeta Jeremías. Jeremiyahu es el nombre en hebreo para el profeta Jeremías en el capítulo 32. Este texto, Jeremías 32, es la Haftará, vendría a ser la conclusión del tema que hemos venido hablando. ¿Se acuerda? 2 palabras, no se me olvide. Anótelas ahí en la Biblia. El Shemitah, el capítulo 25, en el capítulo 25, hasta el 25.1, hasta el 26.2, iba la parashá que se llama Behar, que es en el monte, es en la montaña. El capítulo 25 leímos y estudiamos, vimos 2 palabras muy importantes, Shemitah, que la tierra tenía que trabajar 6 años, se iba a trabajar la tierra, se la iba a cultivar, se la iba a despedregar, trabajarla, podar, la cosecha. Pero el 7º día tenía que descansar, era año sabático, año Shemitah, sabático para la tierra, no se la podía trabajar. Lo que la tierra ese año 7º pudiera producir por sí sola, sin efecto, sin la intervención de la mano del hombre, esos frutos era para los extranjeros, para los pobres. Mire la misericordia del Abba, del Padre, que Él está dando la prioridad, está alimentando, aún en un año sabático, está dándole a los pobres, a los extranjeros, a las viudas, a los necesitados. Como en todo relato podemos ver la mano del Eterno, del Padre, que está haciendo misericordia, su gran amor que se manifiesta para con nosotros.
Dice la Biblia que aún nosotros, siendo pecadores, siendo malos, Él es bueno, Él renueva su misericordia cada mañana y su fidelidad es desde ahora y para siempre. Cuando el hombre estaba en condiciones solamente por el pecado, porque estaba destituido de la gloria de Dios, de Elohim, lo único que tendría que haber ido al paredón de fusilamiento, porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dávida, el regalo de Elohim, de Dios, es vida eterna en Cristo, en el Mesías Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. En Él tenemos vida, en Él tenemos el perdón de los pecados, en Él tenemos salvación, una salvación tan grande que no podemos descuidar. Tenemos que cuidarla con temor y con temblor, dice la Escritura. Shemitah, el 7º año, la tierra tenía que descansar. La Biblia, la Torá lo establece así. Aún en estos días, en estos tiempos y todos los tiempos, en Israel, el pueblo del Eterno observa, guarda, cuida la palabra, deja descansar la tierra. Esto es un hecho, es una realidad, tanto como el Shabbat. 6 días tiene el hombre para hacer lo que se le ocurra, pero el 7º día es Shabbat, descanso, cese de actividades. Cuando el hombre lo logra entender, ahí se provoca lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Un deleite en el hombre, el día de descanso, el día de reposo, el día de Shabbat. Ahí está, y el Eterno promete que dice, te haré andar por las alturas de la tierra y te proveeré, dice, te alimentaré con la comida de Jacob. Lo que era preparado, alimento espiritual primeramente, un estado espiritual especial. Que eso es lo que realmente el hombre necesita. Sí necesita la casa, sí necesita el dinero, sí necesita la ropa, la comida, pero en el orden de prioridades que establece la Torá, que establece la Biblia, el Mesías lo dijo, buscad. Mateo capítulo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios, Elohim, y su justicia, y las demás cosas, claro, las demás cosas os serán añadidas. Te bendigo desde aquí, desde esta preciosa localidad, barrio Los Chañares, la localidad es Tanti, la provincia es Córdoba, la nación es la Argentina, bendita República Argentina. Oramos cada vez que tenemos la oportunidad, cada vez oramos, como dice el libro Romanos capítulo en Jeremías también lo dice, que debemos orar por las autoridades. Romanos capítulo 13 nos habla de autoridades también, que debemos orar por las autoridades para que nos vaya bien, para que puedan experimentar. Ahí está la palabra, para que las autoridades puedan experimentar un encuentro genuino con el Todopoderoso, que se puedan dar cuenta que no es el poder que entrega un hombre, no es el tiempo, el momento que le toca a esa persona gobernar, porque va a pasar, van a ser unos años, y después y ante Dios somos todos iguales. Eso es lo maravilloso de la Escritura, eso habla la Escritura, que todos vamos a comparecer, así como las autoridades tienen que comparecer ante otras autoridades, a los tribunales, a la justicia, para rendir cuenta de sus actos, de sus actitudes. Bueno, segunda de Corintios capítulo 5, verso 10 creo que es, dice que todos vamos a comparecer ante el Bema, ante el tribunal de Cristo, y vamos a ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. ¿Qué le parece? ¿Está bueno? Por eso todos somos iguales para el Eterno, para Dios, para Elohim, todos somos iguales. Muy bien, Shemitah, el 7º año es descanso. 6 años la tierra trabajaba tranquilamente, todo bien, pero el 7º se la dejaba descansar.
Y otra palabra era el Yobel. Yobel es el jubileo, quiere decir libertad, habla de libertad, habla de oportunidad que el Eterno, el Padre, el Abba, le entrega a los pobres, a los necesitados, aquellas personas que se habían visto por alguna mala situación, habían atravesado por una mala situación económica y tal vez tuvieron que vender sus tierras, tal vez tuvieron que vender sus casas, tal vez tuvieron que pedir prestado, un préstamo con altos intereses, tal vez no podían pagar esos intereses, esos altos costos por ese precio, tal vez no podían recuperar la tierra y se tenían que vender ellos mismos. Escuche, esto habla la Torá, se tenían que vender a ellos mismos, ¿para qué? Para poder zafar de la situación. Pero llegaba el Yobel, el año del jubileo, después del 49, del año 49, próximamente ahí venía el Yobel, el año 50, que era un año especial, un año de misericordia, diría, un año de perdón, un año de condonación de deudas, donde los esclavos podían quedar libres. Qué bueno es sentirse, qué bueno es experimentar la libertad. Por ahí escuchamos o nos ha tocado ir a prisión, hablar con hermanos, con algún familiar de algún hermano que ha caído a prisión, ha sido sentenciado a muchos años o pocos años, no sé. Pero ese es el momento que la persona, yo creo que más anhela la libertad, la persona que más anhela la familia, no en todos los casos, porque muchas veces, se corrompen también, pero algo pasa por la mente de esas personas, como lo dice la Escritura, que ellos anhelaban volver a la casa, volver a la familia, porque tal vez lo hicieron sin querer, sin pensarlo, alocadamente actuaron. Y el Eterno es un Dios, un Elohim de oportunidades, que les va a dar una oportunidad para que vuelvan a casa, para que vuelvan a la familia y para que puedan recuperar nuevamente sus tierras. Recordemos que cuando se hace la división de las tierras, cada tribu recibe, menos los levitas, ¿se acuerda? Todas las 11 tribus recibieron, excepto los levitas, que iban a tener el trabajo, iban a desarrollar el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal. Entonces las 11 tribus tenían que encargarse de cuidar, de proveer a los levitas, de proveerle a los sacerdotes, porque ellos estaban separados, ya lo había establecido el Eterno. Y hoy lo que vamos a compartir en Jeremías capítulo 32 está relacionado en la Reina Valera. Hay un título aquí y dice: Jeremías compra la heredad de Hanameel. Hanameel es un primo. Claro, las personas que estaban habilitadas para redimir es pagar un precio. Redimir es pagar un precio. Era una ley que establecía la Torá. La persona, como dije recién, que le fue mal en la vida económica, financieramente, tuvieron que vender los campos, las casas, pero claro, y venderse como esclavo ellos mismos. Llegado el día de jubileo, ¿qué iba a pasar? Era el tiempo de liberación, y podían volver, si tenían el recurso, para comprar nuevamente lo que habían vendido en esa época, en ese año malo para ellos. Lo podían hacer. O un familiar cercano, un pariente cercano, como en el caso de Ruth, cuando Boaz era uno de los parientes, no el que estaba en la primera lista, sino ahí un poquito más abajo, pero él como pariente pudo redimir, comprar, devolver los campos a Ruth. Una historia preciosa realmente la de Ruth. Y es un ejemplo. Todo esto que estamos hablando es un ejemplo, es una alegoría, es una parábola de lo que el Mesías Yeshua HaMashiach hizo por nosotros. El familiar cercano, el que nos redimió cuando aún estuvimos en el chiquero,
presos en pecados, muertos en pecados, en delitos. Ahí apareció en el escenario el protagonista principal, Yeshua HaMashiach, y pagó un precio y un precio alto, un precio de sangre, pagó por nosotros, la sangre del Mesías, porque claro, sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Él lo hizo, aun cuando nosotros no merecíamos. Él lo hizo por nosotros, por amor el Mesías lo hizo. Entonces, en este capítulo que vamos a compartir, Jeremías, mire, la situación es adversa. Cuando un profeta, cuando leemos la vida, la historia, algún libro de algún profeta, nos damos cuenta de dos cosas muy particulares que es un común denominador, diría, entre los profetas. Primera cuestión, anunciaban juicio, y por otro lado, anunciaban restauración. Entonces, el profeta venía, hablaba al pueblo, hablaba al rey, hablaba a las autoridades. El profeta es un portavoz del Padre, del Eterno. Entonces, ¿qué va a pasar? Él venía y hablaba juicio y decía: por cuanto ustedes dejaron a vuestro Dios, porque ustedes dejaron sus leyes, sus mandamientos, y les comenzaba a dar duro. Por lo tanto, el Padre dice así: vendrán del norte, del sur, lo castigarán, lo llevarán, y daba una exhortación. Le voy a dar la bienvenida a mi querida hermana Meli Robledo, de la provincia de San Juan. El departamento es Rivadavia, la localidad es La Bebida. Me dice: muchas bendiciones, pastores. Muchas gracias, Meli, por cada saludo, por cada mensaje. Un abrazo grande para mi querido hermano Kevin Tapia, para la familia Tapia, para la familia Robledo. Muchas gracias, Meli, por cada mensaje, por estar ahí atenta. Unas ganas de viajar a San Juan y poder estrechar, saludarlos y bendecirlo, y saludar a la pequeña Pila. Un abrazo grande, querida Meli. Bien, entonces, hablaba ¿qué cosa? Juicio, el portavoz, el profeta, y hablaba restauración. Fíjese que qué bueno es el Padre. ¡Qué bueno! Porque claro, nos enseña, nos corrige, dice: esto está mal, lo estás haciendo mal, pero va a venir un castigo, va a venir una sanción, va a venir un correctivo, pero también va a venir la restauración. Así es el Señor con nosotros. Nos llama, nos corrige, a veces nos da un tirón de orejas. Y nos dice: estás haciendo las cosas mal, volvé al camino, te separaste, te descarriaste, volvé a casa, volvé al camino. Y después de esa corrección viene la restauración. Qué bueno cuando la persona entiende, discierne los tiempos espirituales, porque ahí la persona puede experimentar la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Voy a saludar a María, querida María, de la provincia de San Juan. El departamento, claro, también es Rivadavia. Me dice: buenas tardes, pastores, bendiciones, escuchando la poderosa palabra del Señor. ¡Qué bueno! Eso es lo que hace impacto, nos fortalece, nos alimenta, nos enseña, nos corrige, nos da vida, y nos da vida en abundancia. Y dice que la Torá, la Biblia, nos prepara, dice, a todo varón, hombre o mujer, genéricamente hablando, los prepara ¿para qué cosa? Para toda buena obra. Pablo dice por ahí: aquel que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus manos para que pueda compartir con los necesitados, con los pobres. Fíjese cómo es la Biblia. Hoy hablaba con un hermano aquí justamente esto. La Biblia es para eso, para hacernos, para meternos en un lavarropa espiritual, sacar todas las impurezas, falta de perdón, odio, rencor, ira, contienda, murmuración, pleito. Gálatas capítulo 5 versículo 19
habla hasta el 22 y hay un título ahí en Reina Valera, dice, manifiesta son las obras de la carne. Por un lado, las obras de nuestra carnalidad, y después del 22 en 5, Gálatas 5:22, va a hablar de un cambio. El fruto, dice, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en nuestra vida es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y termina diciendo, contra tales cosas no hay pecado, no hay algo que te pueda señalar, que te pueda condenar. Contra esas cosas. Quiero saludar a mi mamá, me dice muchas bendiciones, queridos pastores, atento escuchando la palabra, Teresa. Y el Johnny, mi hermano, el Johnny, están ahí atentos, fieles, asistencia perfecta a cada transmisión que realizamos desde aquí. Un abrazo grande, muchas gracias. Esto nos anima, esto nos estimula, esto nos gusta. ¿A quién no le va a gustar que la gente se contacte? Claro, todos necesitamos el estímulo unos a otros. Eso dice la Biblia. Eso dice la Biblia, que debemos soportarnos, apuntalarse, quiere decir, unos a otros, que no se caigan. Vamos arriba, adelante. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cercana. Los acontecimientos mundiales, las estadísticas claramente nos hablan que los tiempos se acercan, y justamente es por esa causa que debemos acercarnos cada vez más a la palabra del Señor. Estamos inmersos en un mundo con dificultades y no encuentro en la Escritura que el mundo va a estar mejor. Sí, va a estar mejor cuando venga el Mesías y restaure todas las cosas y hayan cielos nuevos y tierra nueva, como habla la Escritura. Pero así el tiempo, la tierra se está contaminando, se contamina el aire, se contamina la tierra, se contamina las aguas, el hombre, la corrupción, está sufriendo la corrupción. Hay una necesidad de restauración, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. En el capítulo 3 dice, creo que es el 3:21, los cielos, dice Reina Valera, retienen, pero hay otra versión, que los cielos están soportando al Mesías hasta que venga el tiempo de la restauración. Él viene a restaurar todas las cosas. Él es el que va a enjugar cada lágrima, la tristeza, la necesidad, la escasez, la pobreza, el maltrato, el sufrimiento. Muchas personas muestran una apariencia, lo externo, lo exterior, pero no el corazón. Y el Eterno es quien sabe de lo que hay en nuestro corazón, la tristeza, la angustia, la soledad. Podés estar rodeado de gente, pero te sentís solo. El tiempo de soledad, cuando estás a dormir y estás a las vueltas y vueltas y no podés conciliar el sueño. Todas esas cosas lo sabe el Señor, y viene, la Biblia dice, viene tiempo, y un tiempo de restauración. Qué lindo es permanecer, qué lindo es pertenecer a la familia de Dios, de Elohim. Eso trae consuelo, eso trae confort a nuestra mente, a nuestro corazón. El profeta anuncia dos cosas, dije. Primero, juicio para las naciones, y luego restauración. Resulta que Nabucodonosor está a punto, ya ha sitiado la ciudad de Jerusalén, la casa, el reino de Judá. Porque recordemos, la Biblia, la Torá lo dice, que el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios, tuvo 3 reyes. Mientras el reino estaba unido, tuvo 3 reyes solamente en la historia del pueblo de Israel. El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, que es hijo de David. Mientras el reino estuvo dividido, solamente 3 reyes, cuando el reino estuvo dividido. Después, ¿qué va a provocar
el comportamiento del pueblo, una división. Se va a dividir el pueblo en 10 tribus: a la casa de Efraín, casa de José o casa de Israel, cuya capital es Samaria, al norte, y al sur, casa de Judá, el reino de Judá, al sur, el reino del sur, casa de Judá. Y así queda dividido con 2 tribus solamente. Claro, a este relato de Jeremías capítulo 32 ya ha sucedido, ya aconteció que la casa del norte, la casa de Israel, casa de Efraín o casa de José, como la encontramos en las Escrituras, ha sido invadida por los asirios y ya están asimiladas esas naciones, ya como que se perdieron. No volvieron al territorio y se está, ¿por qué? Por la desobediencia, por la murmuración, porque el pueblo le dio la espalda al Eterno. Y eso sucede, eso acontece hasta el día de hoy, cuando la persona le da la espalda al Creador, cuando la persona le da la espalda a las cosas espirituales. Hermanos, hay un gran riesgo de entrar en ese estado de miseria, de pobreza, de abandono, de escasez, de maltrato, de que los enemigos invadan la zona, quiere decir los enemigos espirituales, en tu casa, en tu vida. Quiero saludar a mi querida hermana María Eugenia Tornelo, de la localidad de La Bebida, en el querido departamento de Rivadavia, en la provincia de San Juan. Me dice: Dios les bendiga, pastores. Un abrazo grande, querida María Eugenia, para Jorge, para toda la familia desde aquí. Un abrazo grande y abundantes bendiciones para tu vida. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en este relato de Jeremías capítulo 32? Dije que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, va a invadir el reino de Judá. Y acá hay algo sorprendente. Este capítulo nos habla de la heredad también. ¿Se acuerda que era una oportunidad de jubileo, que le da la oportunidad a los pobres, todo eso? Pero ¿qué pasa? Aquí hay un hombre que está vendiendo una propiedad, y claro, a Jeremías justamente, al profeta, y Jeremías está ahí en la mente de él. Yo no sé qué pasaría, porque claro, están a punto. Usted imagínese la escena, que está en una ciudad, en un lugar que está a punto de ser sitiado, ya estaba sitiado, iba a ser tomado por el enemigo, o sea que iba a perder todos los derechos. Todo el dinero que iba a poner por esa propiedad, lo iba a perder. Era inminente el tomar la invasión de Babilonia sobre Judá. Los iban a tomar prisioneros, se iban a quedar con las mujeres, con los niños, con las casas, con las propiedades. No les iba a importar nada de quién era o a quién pertenecía. ¿Quién? Pregunta. ¿Quién podría ser la persona que pudiera invertir tal vez los dólares, el dinero, los recursos que había estado ahorrando por mucho tiempo, comprar una posesión estando en esta situación? Yo creo que es algo ilógico. Pero ¿sabe qué? Lo apasionante, lo interesante, que en las cosas espirituales, escuche bien, en las cosas espirituales, lo que al hombre le parece una locura, lo que al hombre le parece algo ilógico, Dios, Elohim, hace todas aquellas cosas que para nosotros es locura, que para nosotros es imposible, Él lo hace posible. Entonces vamos a ver que la Biblia dice, Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios, a Elohim, todas las cosas ayudan a bien conforme al propósito con el cual han sido llamados. Todo nos va a obrar a bien si nos mantenemos firmes, caminando en el propósito, con los ojos puestos en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Entonces vamos al relato. Dice palabra de Yahweh que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá. Sedequías estaba reinando en Judá, en el reino del sur.
que fue el año 18 de Nabucodonosor. Todos estos datos son muy importantes, todo tiene que ver con todo. Entonces, el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, ¿vio? Ya era inminente. Babilonia, el rey Nabucodonosor, ya está con intenciones de tomar el reino de Judá, el reino del sur. Y dice el profeta Jeremías, estaba preso en el patio de la cárcel. Mire qué cosa, el profeta estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, escuche, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Yahweh, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Yahweh. ¡Qué cosa! Mire, claro, al rey mucho no le alegraba. No le gustaba mucho lo que el profeta estaba diciendo. Por eso lo mete preso. Claro, hay mucha gente que no le gusta. No le gusta oír la palabra, o sí le gusta oír lo que le interesa, lo que esa persona realmente quiere oír. Es como que le endulcen los oídos. Pero claro, no siempre la palabra te va a endulzar los oídos. No siempre te va a provocar una alegría, un gozo en tu corazón, porque recordemos que son instrucciones. Y muchas cosas nosotros las queremos seguir haciendo. Muchas cosas nosotros queremos seguir en esa dirección, aunque estemos equivocados, aunque estemos cerrados. No nos gusta, muchas personas no les gusta escuchar. Dice que, mire, en el Edén, cuando estaba Adán y Eva, ¿qué pasó cuando oyeron la voz de Dios, de Elohim, que se paseaba por el jardín? ¿Qué hicieron? Se escondieron, porque habían oído la voz del Eterno. Ahora, el Mesías dice, cuando habla en Juan capítulo 10 acerca del pastor, del buen pastor, de las ovejas, dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y él conoce a sus ovejas. Las ovejas, claro, en el campo, gran cantidad de ovejas lo escuchaban al pastor, aunque sea en voz baja, y sabían que era su pastor. Entonces inmediatamente acudían, lo reconocían. Pero claro, a veces vemos los relatos en las Escrituras, en la Torá, que los reyes por ahí no estaban del todo conforme con la palabra del Señor. Pero el Señor lo hace todas las cosas para nuestro bien. Y dijo, versículo 6, dijo Jeremías, palabra de Yahweh ha venido a mí, diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti y diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarlo. Es lo que leíamos, lo que veíamos recién, que iba a llegar el momento que se iban a vender las cosas, que se podía comprar el año de Yobel, del jubileo, pero acá hay una intervención de Babilonia que viene a apoderarse de los hombres, de las mujeres, de los niños, de las tierras, las casas, los caballos, los animales, el ganado, de todo. ¿Quién va a querer comprar una tierra estando en esas situaciones? Por más que tenga el dinero. Yo creo que no, es algo ilógico, pero sigue diciendo, y vino a mí, dice Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Yahweh, al patio de la cárcel, y me dijo,
compra ahora para mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti te corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Yahweh, palabra de Dios, de Elohim. Claro, el hombre, la mujer espiritual, tienen esa capacidad de discernir cuándo es el Señor, porque la Biblia lo dice, Romanos, que los hijos de Dios, de Elohim, son guiados por el Espíritu, por el Ruach de Elohim. Entonces hay una gran diferencia cuando la persona, el hombre, la mujer, el joven, el anciano, el niño, está conectado con el cielo a través del Ruach, del Espíritu, de la palabra. Es guiado, entonces él se dio cuenta, acá hay alguna cosa que el Señor está hablando, acá hay algo que tengo que hacer. Jeremías se dio cuenta que no era palabra de hombre, que no era una estrategia de los hombres, sino dice que conocí, entonces conocí que era palabra de Yahweh, del Señor que le estaba hablando, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío. Claro, acuérdese que podía rescatar, redimir un pariente cercano, el cual estaba en Atatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Se hizo el negocio, se hizo claramente delante de un tribunal, en una escribanía. Habían testigos, se firmaron 2 actas, se firmaron los libros como corresponde en un negocio inmobiliario. Mire, ya desde esa época. Entonces vamos al 36. Estoy en Jeremías capítulo 32, versículo 36. Con todo, ahora, así dice Yahweh, Dios de Israel, el Elohim de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. La gente sabía que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, iba a tomar el reino de Judá, el reino del sur, casa de Judá. Los iba a tomar, era inminente. La ciudad de Jerusalén que era la capital, ya estaba sitiada. ¿Sabe qué? 70 años. Mire, dice, la misma Torá dice que 70 años. ¿Por qué? Porque la suma, escuche, la suma de los Sabbat, de los Sabbatot, sería los Shabbat, plural, que el pueblo, el reino de Judá, el reino del sur, la casa de Judá, no había observado los Shabbat, los días de reposo, en la suma total de los Shabbat no cumplidos, no obedecidos, daba un total, escuche, 70 años en la esclavitud. Por eso vino la corrección, porque por mucho tiempo el pueblo le dio la espalda. Ya lo vamos a ver, lo dice más adelante, al Señor. Entonces, claro, viene el castigo, viene el juicio, pero también dijimos que hay restauración. Dice, he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales lo eché con mi furor. ¿Usted qué le parece? ¿Que se enoja el Señor porque sus hijos no le obedecen? Claro, dice, he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, por Elohim, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, no me volveré atrás
de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Mire lo que hace el Señor. Por eso le digo, le corrige al hijo, porque ¿qué padre no va a corregir a su hijo? Si no sería bastardo, dice la Biblia. Entonces, él sabe que el pueblo le ha dado la espalda. El Eterno, el Padre, el Abba, el Todopoderoso, sabe que el pueblo fue infiel. El castigo es inminente. El castigo, 70 años, la casa de Judá, el reino del sur, la casa de Judá, el reino del sur, va a ir a Babilonia cautivo por 70 años. No es poca cosa. Me viene a la memoria el Salmo 126. El Salmo 126, cuando dice, cuando hicieres volver de la cautividad, seremos como con los que sueñan. La persona que experimenta la libertad, la persona que después de 70 años, o como el pueblo mismo de Israel que estuvo 210 años en esclavitud en Egipto, puede sentir, puede saber, puede reconocer lo que es la libertad después de estar esclavo, con hambre, con escasez, con miseria, frío, sueño y cuántas cosas, con azotes. Pero se lo merecía el pueblo. Pero claro, del otro lado el Padre que le dice, yo los perdonaré, los traeré, escribiré. Y esto hace referencia a Jeremías 31, cuando habla de un nuevo pacto en el Mesías, Yeshua HaMashiach. Él es la señal, Él es el pacto, el pacto que va a hacer con Israel. Y me alegraré, dice, con ellos haciéndole bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Miren lo que habla el Padre. En vez de estar, claro, se enojó en el furor, los dispersó por todas las tierras, como lo que había pasado con la casa del norte, casa de Efraín, casa de José, la casa de Israel, que la dispersó hasta los confines de la tierra, pero la promesa es que lo va a volver a traer hacia Jerusalén, de los distintos puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. El Padre promete que los va a buscar, los reuniré, los traeré conmigo, dice, y los plantaré en esta tierra, en verdad, con todo mi corazón y de toda mi alma, porque ha sido dicho. Ha dicho Yahweh, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, la corrección, el correctivo, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Él está prometiendo, y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos, claro, por la desobediencia, por el descontrol, por no prestar atención, por no ser obedientes a la palabra, a las instrucciones del Eterno. Claro, tenía que venir la corrección, el correctivo. Pero la promesa de qué cosas, de devolverle las tierras, aunque está, dice, desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades, promesa, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán. Fíjese qué ordenado que es el Padre. Está diciendo, mire, esto es miles y miles de años para atrás, y Él está diciendo, cuando hagan un negocio, cuidado, los papelitos, porque la palabra se la lleva el viento. Las palabras se las lleva el viento, pero claro, los documentos quedan. Cuidado. Entonces, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, todo lo que es el reino del sur, la casa de Judá, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefela, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Yahweh.
nuestro Elohim. Qué precioso, qué preciosa palabra. Promesas al leer, usted se da claramente cuenta, se tiene que dar cuenta de la gran misericordia que aunque el pueblo le falló, aunque el pueblo le dio la espalda, aunque el pueblo hizo idolatría, se fue tras dioses paganos, adoró a imágenes, cuántas cosas. El Padre, claro, el correctivo viene. Babilonia invadió y los llevó cautivo. ¿Cuántos años dije? 70 años en cautiverio, pero ahí aparece la gran misericordia del Padre en restauración. Y dice, y podrán comprar las propiedades, heredades, donde a ustedes ya la mente tal vez ya lo habían sacado. 70 años pasaron. Tal vez se habían olvidado de su casa, de los terrenos, de las calles, cómo eran los vecinos, pero el Señor, el Eterno, te da nuevamente la oportunidad. Por eso decimos que Él es un Dios, un Elohim de oportunidades y que puede hacer todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles. Quiero saludar a mi querido hermano Leonardo Enrique, me dice Shalom, Pastor Raúl. Un abrazo grande, mi querido hermano Leo Enrique, ahí establecido en Estancia Vieja. Un saludo grande, un abrazo grande para la familia Cintia, que hoy la pude saludar, para los chicos, para Luca, para Maxi, para la pequeña Luz. Te saludo, mi querido hermano, un abrazo grande, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno derrame sanidad sobre tu vida. El Elohim, el Dios de los milagros, de las señales y de los prodigios, y que es el mismo, y que no se ha cortado el brazo de Yahweh, dice, para bendecir, para sanar, para restaurar. Muchas gracias, mi querido hermano Leo. Ya estamos terminando. Acá tenía subrayado en el mismo capítulo 32, el versículo 27, lo pasé por alto, por encima. Dice, he aquí que yo soy Yahweh, Elohim, Dios de toda carne. Pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? En el capítulo 32, el versículo 27, lo tengo subrayado aquí. Claro, he aquí, dice, yo soy Yahweh, Dios, Elohim de toda carne, el creador, el formador, el que nos hizo. Dice, pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Mire, a lo largo del tiempo, siendo, siempre lo dije, una persona incrédula de ese tipo, Tomás, de los discípulos, del staff del Mesías, que dijo, si no lo veo, no creo. Le dijeron, el maestro, el Mesías ha resucitado, no está, la tumba está vacía. Él ha resucitado como lo dijo. Y Tomás agregó y dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Si no meto mi dedo en sus llagas y mi puño en el costado, no creeré. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torá? Después de 8 días de esas palabras, estando los discípulos, los talmidín reunidos en un lugar, dice, con las puertas cerradas por miedo, por temor, él apareció en escena. Él apareció, el Mesías, Yeshua, Jesucristo apareció en el escenario y lo primero que hizo, lo llamó a Tomás. Y le dijo, Tomás, vení, mete tu dedo en mi llaga y tu puño en mi costado, pero no seas incrédulo, sino creyente. Decía que yo era incrédulo también, pero he visto a lo largo del tiempo la mano de Dios, de Elohim, manifestándose en milagros, en paralíticos, ciegos, sordos, mudos, matrimonios que son restaurados, familias, vidas que son cambiadas, que son transformadas por el poder de lo alto. Como dice acá la pregunta, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Se lo dijo, ¿sabe a quién? También a Abraham. Cuando Sara se había reído, cuando le dio la promesa de ese hijo, de Isaac, dice que Sara, que estaba escuchando atentamente la conversación, se sonrió, se rió. Pero claro, dijo el Mesías, el
el Eterno, dice, ¿será que hay algo imposible para mí? Claro que no. Todo es posible para el que cree. Ahí está mi querido hermano el Sergio, el Johnny. El Johnny está escuchando la palabra. Un abrazo grande para mi hermano Johnny de la provincia de San Juan. Muy bien, hasta aquí nomás. Estamos 53 minutos. Han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina. La temperatura sigue descendiendo. Tengo 6 grados en este momento en esta parte de la provincia de Córdoba, en Tanti, 6 grados, y el pronóstico dice que descendería. Anoche una helada impresionante, esta mañana temprano nomás el lugar estaba blanco. Bien, un abrazo grande, muchísimas gracias por tu mensaje, por compartir conmigo. No me dejen solo. Estamos mañana, si el Eterno así lo permite. No importa que haya censo, lo mismo lo vamos a recibir a los censistas acá. Ya tenemos el censo digital, pero vamos a compartir, si el Eterno así lo permite, más y más palabra del Eterno, del Señor. Shalom Alejem.